Éxodo capítulo 35, vamos a considerar desde el versículo 30 en adelante. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Es muy bonito lo que dice acá, ¿no? Sobre todo en el versículo 34 dice: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y ha puesto en el corazón el que pueda enseñar. Hace poco precisamente habíamos nombrado esta característica, algo que han descubierto, como en las técnicas de estudio, en las técnicas de aprendizaje. Algo que han descubierto es que la persona que más fácilmente puede aprender es la persona que enseña. Cuando alguien toma apuntes, se le queda un poco más. Cuando lo normal, haciendo una escala, lo normal en el proceso de aprendizaje es que las cosas tienden a irse, tienden a ser vanas, a olvidarse. Normalmente una persona aprende algo, escucha la palabra y la persona la escuchó ese día y quedó feliz, la persona quedó feliz porque la escuchó. Entonces aquí escuchó, de todo lo que escuchó, realmente le quedó aproximadamente como un 90-80%, apenas termina de haber escuchado, 90, como un 90, un 80, recién termina de haber escuchado. Pero la persona al día siguiente, lo normal es que retenga apenas al día siguiente, que retenga apenas, si por mucho, un 10%. Y eso si por mucho. Si la persona ya llega al día siguiente por la noche, ya es probable. Si le quedó un 2, un 3%, sería mucho. Por eso muchas veces preguntamos, ¿cuál fue la prédica del domingo pasado? Y las personas se quedan pensando, no, yo sé que me gustó, sé que estuvo como impactante para mi corazón, era la palabra que yo deseaba oír, sí, pero ¿de qué era? Era de, yo recuerdo que me gustó mucho, sí, pero ¿de qué era? Sí, casi siempre se va. Pero cuando una persona ha tomado apuntes, al día siguiente repasa sus apuntes, eso que había perdido recupera como en un 50% por haber tomado apuntes. Si la persona que tomó apuntes y repasó, los solos apuntes no sirven de nada. Bueno, sí sirven, pero no mucho en el momento que se toman. Sirven cuando la persona realmente los repasa. Y si la persona no solo repasa, sino que la persona comparte sobre esos apuntes que recibió, es decir, enseña, esa persona va a retener más, por ahí un 70%. Pero si la persona lo enseña, puede llegar casi al 100%, por ahí un 95%, casi al 100% si enseña. Pero aquí vimos una característica, algo muy bonito, que dice tanto de él, de Bezaleel, como de Aholiab. ¿Qué dice? La tapa está atrás. Dice que le ha puesto corazón para que pueda enseñar. Entre todos los dones, hay muchos dones. El llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Pero curiosamente, uno de los dones, en la vida de creencia, ¿cuál es el secreto de la vida de creencia? Para que una persona no sea zarandeada por Satanás. ¿Cuál es el secreto? Nuestro Señor Jesucristo lo dio. Dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Yo he pedido para que no te zarandee? No.
Es necesario. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Era necesario. Jesús dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. El secreto en la vida de creencia es, ¿hay fe o no hay fe? Ayer miramos en el corazón de Dios, ¿Dios qué mira? Dios realmente qué le interesa encontrar en el ser humano. Que haya hecho actos bondadosos, que haya hecho que la gente se ría, que haya hecho que la gente esté feliz, que la gente pase un rato amable. O Dios lo que mira es cuánto de la palabra de Él se queda en el corazón de la persona. ¿Cuánto se queda? ¿Cuánto se queda? ¿Cuánto se queda de la palabra en el corazón de una persona? Lo que Dios mira es la palabra en el corazón. El secreto de la vida de creencia es cuánta palabra tú tienes en tu corazón, cuánta palabra se ha quedado en tu corazón. ¿Qué cosa puede limpiar verdaderamente? La palabra. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David, le vimos ayer, ¿no? Consideramos cuando David, a diferencia de todo el pueblo, David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero ¿cómo David se fortaleció? David consultaba a Dios. David buscaba respuestas en Dios. Un secreto para cuando una persona quiere respuesta de Dios, está esperando respuesta de Dios, la persona ora. Bueno, primero, debes saber que en la Biblia hay un requisito para que la oración sea oída. En Juan capítulo 9, versículo 31 dice, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Entonces, primer requisito, si una persona nota que sus oraciones han tenido estorbo, que no han sido oídas o que a veces sí, a veces no, la persona debe tener claro, en la Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. Entonces, lo primero que hay que solucionar, el primer problema que hay que solucionar es el problema del pecado. Cuando el problema del pecado está solucionado, la persona, esa persona, no tiene ningún estorbo, no tiene nada, ningún impedimento entre él y Dios. Lo dice Isaías, ¿qué cosa ha hecho división entre Dios y el hombre? Dice, vuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre, vuestras iniquidades. Han hecho, no es que el oído de Dios se haya cortado para oír, no, sino que hay una división, hay algo que hace división entre Dios y nosotros para que Dios no oiga, y es el pecado. Eso lo conocía la persona en Juan capítulo 9, versículo 31, cuando quedó escrito, quedó registrado lo que esa persona dijo. Dios no oye a los pecadores. Entonces, primero hay que solucionar ese problema. Bueno, ya una vez que la persona, ya sabemos, muchos de los que están acá son justos. Muchos de los que están acá ya han recibido la justicia de Dios. Cuando una persona ha recibido la justicia de Dios, la Biblia dice, la salvación es un don de Dios. Así dice la Biblia, ¿no? La salvación es don de Dios. Pero también dice la Biblia, los dones, el llamamiento de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Cuando una persona pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo generalmente le muestro, vamos a Romanos y le muestro esos versículos. La salvación es un don de Dios, Efesios, y el don de Dios es irrevocable. Así dice la palabra. Cuando una persona piensa que la salvación se pierde y que no se pierde, tiene lógica, tiene sentido, si la persona está apoyando su salvación en sí mismo. Cuando apoya la salvación en lo que hace o no hace, o por omisión, como dicen algunas religiones, por obra u omisión, significa o por lo que hace o por lo que no hace. Lo traduzco. Cuando las personas piensan que es de esa manera, que las personas se separan de Dios, se unen a Dios, se separan de Dios, se unen a Dios, por algo que hagan, se separan, por algo que hagan, se unen. Cuando la persona piensa de esa manera, efectivamente va a sentir varias veces, va a sentir un carrusel. Está con Dios, a veces se siente que ya como que Dios no le está escuchando, a veces siente que Dios le está escuchando, a veces siente que Dios no le escucha, a veces sí, a veces no. Eso se llama siente condenación, no siente condenación, siente condenación, no siente condenación. Pero cuando la persona realmente ha recibido la salvación, es un don. Y el don es irrevocable. Cuando una persona realmente está en Cristo Jesús, para esa persona no hay ninguna condenación.
Ese es un secreto. Muchas personas de pronto conocían ese versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero porque tu vida de creencia a veces te has sentido condenado, a veces no te sientes condenado, a veces sí te sientes condenado. Eso ha pasado si en tus manos ha estado la salvación. Si la salvación ha dependido de ti, de lo que tú hagas o dejes de hacer, es inevitable ese carrusel. A veces condenado, a veces no, a veces sí. A veces no condenado, a veces sí condenado. A veces no, a veces sí. Un sub y baja, como si fuera una onda de electricidad alterna. Así, sube, baja, pasa por cero, llega a negativo, luego pasa por cero, llega a positivo, llega a negativo, llega a positivo. Pero en Cristo Jesús, cuando alguien está en Cristo Jesús, es como corriente continua. Continua, por eso se llama corriente continua. Siempre está en positivo, siempre, siempre está en positivo. Nunca había visto ese paralelo, no había visto ese paralelo, sino solamente hasta en este momento. Hoy vimos Éxodo 35, desde el versículo 30 al 35. 5 versículos, donde se habla sobre el llamamiento que ya se había hecho, pero aquí se ratifica el llamamiento a Aholiab, a Bezaleel. Dios le dio sabiduría en todo. Y sobre todo el versículo 34 que leímos. ¿Qué dice el versículo 34? Y le ha puesto, ¿qué cosa? El que él pueda enseñar. Ellos dos, Bezaleel, a Aholiab, les ha puesto que puedan enseñar. No solo a Bezaleel, sino también a Aholiab. Pero ¿por qué dice el que pueda enseñar? ¿El común de las personas puede enseñar? El común de las personas, normalmente, ¿a quién se enseñan? A sí mismos. Y de pronto no enseña, es diferente enseñar a tratar de cambiar a las demás personas, tratar de que las personas dejen de ser como son, sean de otra manera, a gritos, con ofensas, menospreciando, eso es tratar de cambiar a una persona. Enseñar es transmitir el corazón. Para transmitir el corazón, ¿qué se necesita? Que los dos corazones estén al mismo nivel. Una canal lleva agua, pero esa canal puede transmitir agua hasta cierto punto y si no hay más canal, ahí se riega, se desperdicia el agua. Pero si hay otra canal que lleva a un tanque, el agua puede ser almacenada. Pero ¿qué tiene que pasar con esa canal? Tiene que conectarse con la otra. Cuando se conecta, el agua fluye. Igual pasa en el mundo del corazón. Puede pasar lo que hay en el corazón de un justo al corazón de una persona, un familiar que no haya recibido la salvación, puede pasar si los dos corazones se nivelan. Lamentablemente, nuestra sociedad dice que quiere la igualdad, pero realmente nuestra sociedad, cuando miramos la verdad, ¿hacia dónde camina? ¿Hacia una igualdad o hacia una desigualdad? Hacia una desigualdad. El ser humano ha enseñado todo este sistema como... bueno, decir sistema suena raro. Hay una religión que usa la expresión sistema, pero no, toda esta sociedad hacia dónde nos ha llevado. Nos ha llevado a menospreciar a los demás. Es decir, a sentirnos mejor menospreciando a los demás. Por eso el ser humano no desea enseñar normalmente. Solamente quiere que las personas cambien, pero quieren que cambie ¿cómo? A los trancazos. Quiere menospreciándolos, ofendiéndolos. Realmente lo que hace es compararse. Y eso lo hace los gentiles, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sentido tiene que amemos a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos en la iglesia, sí, y menospreciemos al resto del mundo? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Para qué nos dejó Dios acá? ¿Por qué no nos dio la salvación y de una vez nos llevó? Porque podía haber hecho eso, ¿no? Darnos la salvación y llevarnos. El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Quiere decir, él que sí sabe, él que sí vio la diferencia. Él estuvo en el tercer cielo. Quienes no sabían, eso está en 2 Corintios, capítulo 12. Él estuvo en el tercer cielo y él que vio cosas inefables que al hombre le es difícil expresar con el lenguaje, él dijo, para mí el morir es ganancia. Si todo el mundo así solamente se concentrara en eso que dijo Pablo, todo el mundo querría entonces, ya me salvaste Dios, entonces llévame. Así me pasó. Cuando recién recibí la salvación, yo tuve ese corazón, porque tuve cáncer en el pecho. Así brotó de un momento a otro, apareció. Y en el momento que brotó, el dolor iba creciendo, iba creciendo. Entonces, cuando ya el dictamen fue cáncer, ¿saben qué hubo en mí? ¡Alegría! En ese momento, en esa época, yo estaba todos los días consultando la palabra. Y estaba estudiando en la escuela de teología de la iglesia, de la iglesia donde recibí la salvación. Estaba estudiando en la escuela de teología y estando estudiando, yo estaba feliz con un compañero. Estudiábamos juntos todas las noches. Y entonces yo estaba muy feliz llenándome de palabra.
Y cuando me llegó la noticia, le queda poco tiempo de vida, usted va a morir. En ese momento, ¿saben qué pasó en mí? Apenas recibí la noticia, ¡yeah! Me alegré. Pensé, ya por fin me voy a ir, se acabó esto. El común de las personas cuando recibe una noticia del médico de que ya se le acabó el tiempo, ya tiene que morir, las personas que hacen normalmente se descomponen y se enferman más. ¿Sí? Ya les voy a dar el secreto para que cualquier enfermedad, para que ustedes se hagan impermeables a las enfermedades. Si ustedes realmente reciben el corazón del apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Si lo reciben, o sea, no entenderlo, porque uno entiende que él dijo así, pero pueden recibir ese mismo corazón. Cuando una persona se conecta tanto con la palabra que llega inevitablemente a conocer lo que sería estar con Dios ya en el cielo, la persona quiere dejar este mundo, este cuerpo. Por eso yo había escuchado lo que el apóstol Pablo había dicho, pero yo no lo había entendido. Varias veces estuve a punto de morir antes de recibir la salvación y yo no quería morir. Yo no quería. Pero cuando recibí la salvación, ya yo no quería seguir más acá. Ya yo no quería seguir más. Después de recibir la salvación y conocer más de la palabra, yo quería, ya Dios, llévame. Así. Por eso cuando me dijeron así ese dictamen, ya va a morir. Lo único que hubo en mí fue, sí, por fin se acabó, ya yo me iba a despedir. Iba a ser una fiesta de despedida. Me voy, me voy, me voy. ¿Y saben qué pasó instantáneamente? Se fue. Todo problema, toda enfermedad, toda dolencia se fue. Quedé más sano como si tuviera 15 años. Y yo no tenía 15 años cuando recibí la salvación, ya era adulto. Pero sin embargo yo quedé así, quedé como si fuera un quinceañero. Yo no, porque yo queriendo irme y lo que hago es rejuvenecer. El ser humano, ¿qué desea? El ser humano desea no irse. Y no desea irse y más rápido se va. Y cuando ya Dios me dio el corazón para que yo me fuera, ya, se va. Entonces, sí, me voy de acá, ya, me voy con mi padre. Y ¡fum! Se va. Como dicen, Dios le da pan al que no tiene dientes. Hay personas que tienen cáncer y yo quisiera cambiar de lugar con ellos. No porque esté sufriendo, no. Mientras esté acá, bueno, en esa época yo no predicaba el evangelio como, yo solamente me llenaba, me llenaba. Ahora que estoy predicando, ya le hallo sentido a quedarme acá. De irme, de no hacer nada o de simplemente como vivir para comer, para trabajar, así como el resto de las personas, mejor sería irme. Pero ahora que estoy anunciando el evangelio, ya entiendo por qué. Y el apóstol Pablo también dijo, él estaba en estrecho, porque él quería irse. Pero a la vez el quedarse era mejor por la iglesia, para que las personas pudieran conocer el Evangelio. Entonces también, ya estoy en ese estrecho. Tuve que pasar por todos los corazones. El corazón de alguien que ya no le tiene miedo a la muerte, sino antes como la reta. ¿Sí? Y ahora el corazón de alguien que, es que si me voy, ¿cuántas personas dejan de escuchar el Evangelio si me voy? Entonces ya no, ahora cuando Dios quiera, Dios sabe cuándo me llevará. Yo creo que no voy a hacer fiesta para que me lleve rápido, porque mi corazón, si salía a hacer fiesta, entonces Dios, no, usted tiene que seguir allá trabajando. No, si yo me quejara, curiosamente, ya hace tiempo me habría ido, hace tiempo ya, pero es curioso, ¿no? Es como contradictorio, ¿cierto? Como contradictorio. El ser humano que más se quiere aferrar a este mundo, se le acorta la vida, le quedan 2, 3 años de vida, no le queda más. Algo le va a dar, una enfermedad se lo va a llevar, algo le va a dar. Pero una persona ya no desea irse, ya no desea quedarse, sino antes desea irse, porque sabe que va a estar mejor allá donde se va a ir, y esa persona ahora se tiene que quedar. Sí, anuncie ese reino que usted tanto desea llegar a ver rápido, entonces ahora anúncielo, para que cuando usted se vaya no se vaya solo, sino se vaya con muchos. Satanás por defecto se está llevando a toda la humanidad, pero ahora rescate, como una misión de guerrero, una misión de guerrero. Entonces una misión de guerrero es rescate, saque del infierno el mayor número de personas para que se puedan ir al cielo y por culpa suya. También todos tenemos esa tarea, anunciar el Evangelio. Dios le dio sabiduría a Besaleel, a Oliab. Les dio sabiduría, incluso el poder enseñar, así el poder enseñar. Es muy bonito cuando ustedes, entre más se llenen de la palabra, es inevitable. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy precisamente alguien me escribió y me dijo que quiere capacitarse, quiere llenarse más. Entonces yo lo conecté con unas prédicas que son previas a la escuela de teología. La escuela de teología es otro nivel.
Son prédicas de un nivel como, por decirlo de alguna manera, súper avanzado. Pero estas prédicas que yo le conecté a esta persona que me pidió, sé que con cada prédica va a quedar, ¿por qué esto no lo conoce casi nadie? ¿Sí? Es secretos, están en la Biblia y es para la vida de creencia, sobre todo para la vida de creencia. Mientras estemos en este cuerpo, es inevitable anunciar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Antes de recibir la salvación, ¿cuál es el sello que garantiza que una persona recibió la salvación? La Biblia dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Antes de recibir la salvación, yo noté algo, noté el antes de recibir la salvación y después. Todos nosotros tenemos esa Navidad. Esa Navidad viene siendo, Navidad es nacimiento, ¿no? El nacimiento en el corazón mío de nuestro Señor Jesucristo, hubo un antes y hubo un después. Así como en la historia, en toda la historia quedó dividida en dos. Antes de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo. Hay un dibujo que no terminé de explicar en un video cortito y es sobre la consumación de los siglos. Y es precisamente el antes y el después. Cuando una persona recibe la salvación, tiene su vida un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, antes de Cristo, quité la tapa y boté el marcador. Me quedé con la tapa en la mano. Entonces, el antes y el después. Antes de nuestro Señor Jesucristo estaba Adán. ¿Sí saben? Adán estuvo en el año 4000 antes de Cristo. No les voy a enseñar algo de historia, de biología, no. Tranquilos, es algo bíblico. Si fuera de historia, entonces ya aquí algunos empezarían, pero es que a mí el profesor me dijo 10.000 millones, no. Bíblicamente 4000 años antes de Cristo, Adán. Entonces 4000 años antes de Cristo. Aquí está la recta en el tiempo. Entonces 4000 años antes de Cristo, acá. Después ya vino 2000 antes de Cristo. Después vino 1000 antes de Cristo. 1000 años, luego 500, así sucesivamente. Así los siglos iban disminuyendo hasta que llegó a cero. ¿Qué pasó en este punto? ¿Qué pasó en este punto cero? En este punto cero que dividió la historia, ¿por qué los siglos iban disminuyendo los siglos? Hasta acá, hasta cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Hasta cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí realmente nació, en el año cero nació. En el año cero nació nuestro Señor Jesucristo. Hay historiadores que han tratado de tergiversar y decir que no, que tal vez hubo una corrección, que se corrieron 3, 4 años. No es así, no es así, no es así. Dicen eso porque el corazón que tienen es de demeritar que la historia se dividió en dos. En el año cero, ¿qué pasó? Nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de eso ya vino lo contrario. En ese momento estamos como en el año 2000, ¿no? Estamos en el año 2023. Entonces aquí voy a escribir 2023, para que nos ubiquemos donde estamos. Pero entonces, antes hubo el año 1000 a América. ¿Cuándo es que fue descubierta? Como en el 1500, algo así, 1490, algo así, ¿cierto? Entonces aquí sería el 1000 después de Cristo. Aquí sería 1500 después de Cristo. Aquí ya Martín Lutero, la Biblia. Por fin la Biblia es de alcance del común de las personas. Y ya estamos en este momento en el año 2023. Entonces, a partir de este punto, en el año 33, más exactamente acá, al ladito, ya cerquita, muy cerquita al año cero. En el año 33 fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. En el año 33. En el año cero, ¿qué pasó? Nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Aquí voy a escribir Jesucristo, JC. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? En toda la historia hizo una división. Antes de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo. No sé si se dan cuenta qué están pasando. ¿Qué pasó con los siglos antes de nuestro Señor Jesucristo? Iban disminuyendo hasta cero. ¿Y qué pasó después de nuestro Señor Jesucristo? Empezaron a aumentar. Estamos en el 2023. ¿Cuándo se presentó nuestro Señor Jesucristo? Dice en la Biblia, Él se presentó en la consumación de los siglos. Así dice la Biblia, ¿no? Él se presentó en la consumación de los siglos. Los siglos aquí iban disminuyendo, los siglos aquí empezaron a aumentar. Él se presentó, y lo dice la Biblia.
No sé si sepan históricamente, sobre los años no se manejaban así antiguamente, pero en la Biblia dice, Él se presentó en la consumación de los siglos. Faltaron siglos, que pasaran siglos después para que se estableciera esa disminución, ese aumento, para que se estableciera aparentemente delante de los hombres, pero en el corazón de Dios ya estaba así. ¿Cuándo se presentó nuestro Señor Jesucristo? En la consumación de los siglos, donde todos los siglos convergen. Ahí se presentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Nosotros no sabemos si el fin va a ser muy cerca. Sabemos que va a ser cerca, pero cuán cerca no sabemos. Entonces digamos que el fin va a ser por acá. Va a ser por acá, el fin. Entonces si aquí es el fin, el fin. ¿Cuándo fue el principio? El principio fue aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Principio. Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Él es el principio y Él es el fin. Por eso cuando miramos muchas cosas en la Biblia, a pesar de que se hicieron en esta época, por ejemplo David estaba en esta época, 1500 antes de Cristo. Abraham estaba acá en esta época, 1500 antes de Cristo. Pero todo eso, cuando miramos lo que habla la Biblia acá más o menos en el 100 después de Cristo, hablando que esto que sucedió acá, sucedió también acá. Y por eso al común de las personas le queda difícil entenderlo, porque nosotros tenemos presente, pasado, futuro. Pero Dios está en el mundo eterno. Él está en el principio, Él es el principio y el fin. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y miramos el versículo 14 de ese mismo capítulo 1, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a leer rápidamente Filipenses. ¿Cómo lo dice en Filipenses? En Filipenses, el apóstol Pablo habla eso mismo, pero con unas palabras pues un poquito más como más acordes ya a la época en la cual estaba el apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Haya pues, el versículo 5. Haya pues en vosotros, ya les iba a mostrar la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, quería que vieran acá en especial lo que dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, nuestro Señor Jesucristo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa condición. Por eso dice el profeta habla de lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, sacrificio, holocausto, no te agradaron. Dios no quiso sacrificio, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién dice así? Nuestro Señor Jesucristo a través de los profetas. Parece que fueran los profetas, pero cuando leemos ya el último versículo que vamos a leer el día de hoy, cuando leemos Isaías 34, versículo 16, vamos a ver el secreto. Todo fue escrito realmente, todo fue orquestado y todo fue reunido por Dios mismo. Vamos a leerlo. No estoy hablando de bases científicas, estoy hablando bases bíblicas. Lo que dijeron los profetas, lo que dijo el profeta. El profeta que más habló nuestro Señor Jesucristo fue Isaías. Fue el profeta que más se nombró. En la actualidad, los manuscritos que han aparecido en Qumran, para las personas que saben o que tienen conocimiento, a mediados del siglo pasado, en unas cuevas de Qumran aparecieron unos rollos intactos. Un rollo, el que está completo, es el de Isaías. ¿Sí? Vamos a leer Isaías capítulo 34, versículo 16. Ahí está el secreto de que hace que uno no necesite que hombres supuestamente sabios, doctos, intelectuales, le digan a uno si sí creer o si no creer. El hombre, dice la Biblia, profesando ser sabio, se hace necio. Entonces en Isaías 34, versículo 6 dice, versículo 16, Isaías 30, ya el último versículo para terminar, Isaías 34, 16, dice,
Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Todo lo que está acá, esos 66 libros, ¿quién mandó? Su boca mandó. ¿Y quién los reunió? Su mismo espíritu. Ustedes saben que han salido otros libros que le han querido incluir a la Biblia. Pero ¿han prosperado? No. ¿Dios ha permitido que prosperen? No. Inclusive los mismos historiadores, cuando han leído, se dan cuenta, no forman parte. Todo lo que está escrito en estos 66 libros habla un mismo tema. Todo lo que está escrito en estos 66 libros va hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona lo estudia profundamente se da cuenta, pero esos libros que le han tratado de anexar es diferente. Parece que fueran escritos así por personas, pero lo que está escrito acá fue escrito por una sola mente. Como dice ese versículo que leímos, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Quién reunió todo lo que tenemos ahora en nuestras manos como la palabra de Dios, como la Biblia? ¿Quién la reunió? Dios mismo, su espíritu. Entonces, cuando una persona no conoce eso, escucha lo que le diga cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier supuesto historiador, cualquier persona que quiera tergiversar la palabra de Dios. Pero no necesitamos buscar en la ciencia. Sabiendo que Dios nos permitió tener la Biblia en estos momentos en las manos, cuando leemos lo que está acá y conocemos el corazón de Dios, podemos ver la diferencia entre lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Y hoy aprendieron un secreto. Hoy aprendieron, si ustedes quieren que una enfermedad terrible, horrible, no se los lleve, no quieren morir enfermos, no quieren morir sufriendo dolores así postrados en una cama, hoy les di la solución. Y quienes llegaron tarde y no pudieron ver, este video se va a subir a la otra red de videos. Ustedes nos buscan en Google. En Google ustedes escriben escrito está también y ahí se dan cuenta en qué otra red de videos está. Este video va a aparecer allá subido en un formato horizontal, es decir, lo cortamos por acá y lo cortamos por acá para que quede horizontal, para que lo puedan ver en sus televisores. Y va a estar aproximadamente en una hora, ya va a estar allá. Entonces, nos vemos mañana. Nuestra cita siempre es a la misma hora. Vamos a orar para terminar y nos despedimos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Permite que las personas que han podido escuchar tu palabra, algunos, muchos, la mayoría de los que se conectaron el día de hoy, la han oído por primera vez. Tu palabra pura, sin ninguna pretensión, sin ninguna manipulación, sino únicamente con el deseo de que adquieran la salvación. Esa salvación que tú me diste permite que las personas que se conectaron hoy y que pudieron oír, que pudieron aislar su propia voz interna para poder escuchar, aquellos a quienes les has dado oídos para oír, permite que reciban la salvación, que sean sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que también se hagan multiplicadores del Evangelio, porque este Evangelio debe ser anunciado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Y sabemos, Padre, que el fin se acerca porque tú vienes por tu iglesia. Ven, Padre, que te estamos esperando. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos ya estar con nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento mi reloj marca que son las 34. Quiere decir que hace 34 minutos comenzamos. Siempre estamos comenzando a la misma hora, cuando la hora era 00. Si son las 34, hace 34 minutos era 00. Sé que están escuchando personas de muchos países. Hay países donde en este momento son las 6:34. Hay países donde son las 7:34. Hay países donde son las 8:34. Países como Ecuador, Perú, Colombia son las 9:34. Hay países como Chile donde son las 21:34. Sí, hay una hora de 24 horas, horas de 12 horas, dependiendo del país, no importa. Si tú lo lees a las 20 y algo, no importa. Sí, lo importante es que en todos los países en ese momento son las y 34. ¿A qué horas? A las y 35, ya pasamos a las y 35. ¿Hace cuánto empezamos? Hace 35 minutos. Todos los días empezamos exactamente a la misma hora, todos los días. Incluso el 31 de diciembre, el 1 de enero, si pueden ver ese video, ya está subido allá a la otra red de videos. Allá pueden ver en aproximadamente una hora, ya estará alojado allá para que ustedes lo puedan compartir con sus familiares. ¿Cómo se llamará este? Este se llama Éxodo 35, del versículo 30 al versículo 35. Nos vemos mañana. Chao.